tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en esta tarde. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido, cómo hemos aprendido que el Señor sufrió por nosotros, lo que Él pagó para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo pudiéramos ir al cielo. Damos gracias a Dios que el Señor está todavía con nosotros cada día. Cada día nosotros debemos de ser fieles a Él, cada momento, cada día. Tenemos que ver, ayer vimos que lo azotaron, que lo humillaron, que lo desnudaron, que le pusieron una corona de espinas, que se inclinaron a Él en forma de burla. Pero fíjense, estamos en Mateo 27, vamos a ver lo que estamos estudiando en Mateo 27, en el versículo 20, en el versículo 30, dice 27:30, dice, y escupiéndole tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Lo escupieron, amados. Era una costumbre de los súbditos besar a los gobernantes en una señal de homenaje, de lealtad, pero los soldados se burlaron. Pero quiero que veamos la profecía, porque hay una profecía, dice Isaías 56, en palabra de Dios para todos, dice, no puse resistencia a los que me golpearon la espalda, dejé que arrancaran mi barba, les puse la cara a los que me escupían y me insultaban. Qué triste que el hombre llegue a esa maldad. Y vemos ahora tantos homicidios tan horribles, cómo les hacen tanto daño a la gente, cómo no tienen piedad, cómo no tienen compasión, cómo no se asustan por lo que están haciendo. Cristo soportó el desprecio, las escupidas, el homenaje fingido a efecto de librar a los hombres de la muerte. Ellos no se daban cuenta que Él estaba pagando el precio por nuestra salvación. Pero ahora, en el día que el Señor no debe de ser escupido, sino besado. Debemos de besar a nuestro Dios. Él debe de recibir una lealtad genuina. En el Salmo 2:12 dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y luego, en el versículo 30, también ahí mismo que acabamos de leer, dice, y le golpeaban en la cabeza. Tomaron la caña que habían tomado como cetro y le pegaban en la cabeza. La palabra griega le golpeaban, eupon, significa tiempo imperfecto, significa le seguían golpeando. Tomaron la caña, el pretendido cetro, y lo usaron como una arma y lo golpeaban en su cabeza, lo golpeaban y lo seguían golpeando, y luego se lo pasaba a otro soldado y luego al otro soldado, y todos le pegaban en la cabeza y en son de burla y de desprecio. Cristo estaba golpeado y ensangrentado. Era un aspecto horrible. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Jehová quiso quebrantarlo, dice Isaías 53:10. Y luego en el versículo 31 dice, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Despojaron a Cristo de la ropa real. ¿Se acuerdan que ayer vimos eso? Que le pusieron un vestido púrpura, un vestido morado, para como vestiduras de realeza, y volvieron a ponerle. El solo hecho de haberle arrancado esa vestidura era un dolor insoportable. Y luego en esa sangre pegada le pusieron otra vez sus vestiduras, su túnica. Así que estaba listo para el próximo paso, la crucifixión. Al quitarle el manto real ocurrieron dos cosas. La sangre seca adherida a la tela fue arrancada de las heridas. Con dolor indecible, la sangre comenzó a correr nuevamente de ellas. Al quitarle la túnica real, los soldados lo despojaban de la autoridad que le habían dado. No era más que autoridad y homenaje fingido, pero ellos habían simbolizado la actitud del mundo al honrar al Hijo de Dios. Ningún ser humano determina la autoridad del Hijo de Dios.
Él tiene autoridad porque es el Hijo de Dios, no porque el hombre se lo asigne. Dios le ha dado toda autoridad y gobierno porque ha llevado el sufrimiento y la muerte en la cruz por causa de cada uno de nosotros. Dice en Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 1:7. La novena cosa que le hicieron a Jesús, obligaron a Jesús a llevar su cruz hasta sucumbir exhausto. Fíjense en el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene y a este obligaron a que llevara la cruz. Qué tremendo. Le pusieron a alguien que le ayudara con la cruz. Un centurión montado en su caballo iba de frente y le seguía un heraldo proclamando los cargos del criminal, diciendo: este va a ser matado por esto, por esto, por esto. Pero qué juicio, qué pudieron condenar a nuestro Señor Jesús. No hacía nada. El criminal tenía que atravesar toda la ciudad, subiendo y bajando sus calles a lo largo de su tortuoso camino. Los romanos lo hacían de modo de lección viviente para que los otros ciudadanos dejaran la vida criminal. Tenemos que entender, el hombre obligó a Cristo a llevar la cruz al Gólgota. Aquí hay un simbolismo espiritual. Espiritualmente es el pecado del hombre lo que obligó a Cristo a llevar la cruz del hombre. No es el hombre obligando a Cristo. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Dios obligó a Cristo a llevar esa cruz en sus hombros por el hombre. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, dice Hechos 2:23. La 10ª cosa, obligaron a un hombre gentil a ayudar con la cruz. Cristo sucumbió, ya no pudo más con el peso, con el dolor, y cayó a la tierra. Y esto nos sorprende teniendo en cuenta todo lo que acababa de subir. Esto no nos sorprende. La agonía en el huerto, la tensión, la expectativa del juicio, la burla, la tortura. Había perdido demasiada sangre durante el salvaje tortura y había pasado muchas horas sin comer y sin dormir. Los soldados tenían legítima autoridad para tocar a cualquier espectador y decirle: ven y carga la cruz. Y a este hombre lo llamado Simón de Cirene lo llevó la cruz del Señor. Yo no creo que lo haya hecho principio de buena gana, era tan pesada la cruz. Cristo llevó la cruz por nosotros para poder alistarnos al servicio de Dios. Cuando Él llevó la cruz, ahora nosotros debemos de llevar la cruz por Él. Simón la llevó literalmente, simbolizando que nosotros debemos de llevar espiritualmente la cruz. Decían unos a otros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La 11ª cosa, escoltaron a Cristo hasta su lugar, a un lugar terrible para la crucifixión, en el versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, lo llevaron ahí, lo escoltaron hasta el Gólgota, lugar de calavera. ¿Quién sabe por qué le pusieron ese nombre? Pero era conocido como lugar de muerte, de huesos de muertos. Era un lugar escarpado que despertaba pensamientos de muerte, de carne corruptible, decadente. Era un lugar terrible para morir. Aún el lugar donde fue crucificado Cristo simbolizaba muerte. Cada acción parecía señalar a su muerte por la liberación del hombre. Aquí, en el Gólgota, era un cuadro que hacía pensar en la muerte, y aquí en el Gólgota
debía de morir para librarnos a todos los hombres de las cadenas de la muerte. En Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A veces le tenemos tanto miedo a la muerte que nos hacemos siervos de la muerte, pero el Señor Jesús vino a libertarnos de él. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú permitiste tanto sacrificio, tanto dolor, tanta tortura para salvarnos. Enséñanos a aprender, a apreciar la salvación que tú nos has dado, porque costó tan cara, Señor, tan cara, la vida misma de tu Hijo amado. Enséñanos a apreciar y, Señor, y a guardar nuestra salvación con temor y temblor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.